tenemos una invitada hoy sumamente importante, porque nació en Venezuela, en Caracas, y vive ya años en Israel. Fue una vez, regresó, pero su vida está en Israel. Pero su familia dejó un sello sumamente importante en Venezuela. Su difunto padre, Walter, fue el gran líder sionista de nuestra comunidad. Él fue presidente de la Federación Sionista, se construyó el Betam, un edificio para todas las actividades sionistas, y tenemos que recordar que Venezuela tiene una comunidad sumamente aliada con Israel, identificada desde todo punto de vista con Israel. Y creo que uno de los factores que aseguró eso fue el fallecido don Walter Częstochowski, y quedó inscrito en las páginas de la historia de la comunidad judía de Venezuela, sin duda alguna. También tiene un hermano que es sumamente famoso, se llama Ilan. Este hermano es compositor, cantante, una figura muy relevante, no tan solo en la comunidad judía, sino que creo que en toda Venezuela, y tiene proyección internacional también. En Caracas todos siempre admiramos las montañas que están alrededor. Caracas se parece mucho a Jerusalén, Harim Savivla. Tiene montañas, creo que más o menos la misma altura sobre el nivel del mar que Jerusalén. Pero todo el mundo está impresionado con el Ávila. Esa es la montaña, así la llamamos, que está en Caracas. Y hoy en día todo el mundo identifica con Cerro del Ávila. No quiero cantar una composición de Ilan. Así que nuestra invitada hoy, Dalia, tiene genes extraordinarios. El hecho de que ella haya tenido éxito en Israel se debe desde luego a su propia personalidad, a su persistencia, pero también tiene la buena fortuna de tener extraordinarios genes. Me recuerdo muy bien de su fallecida madre Judith, también una hermana, Lana, que lamentablemente falleció. Pero vamos a hablar sobre Dalia. Dalia, tú llegaste a Israel, estoy seguro que hablando hebreo. Ese no era problema para ti. ¿Cómo te integraste a la sociedad israelí? ¿Cómo lograste abrir camino? ¿Hiciste algo para incorporar tu trayectoria en Venezuela con la realidad venezolana? Bienvenida, Dalia Częstochowski, casada con Albert y con 3 hijos. Rabino, no sabe lo emocionada que estoy, o sea, hasta me cuesta hablar, viéndolo a usted, me trae recuerdos de mi infancia, de mi niñez, de mi juventud. Wow, escucharlo a usted para mí realmente es muy emotivo. De hecho, ya que usted habló de Walter, antes que nada quiero decir, yo me acuerdo del día que Walter falleció, a la primera persona a la quien llamé, a la primera persona con quien quise escuchar su voz fue la suya. Y yo creo que usted esto no lo sabe, pero cuando él estaba en sus últimos momentos, yo le dije, papi, yo al que le voy a avisar primero va a ser el rabino Brenner. Y siempre se me quedó esa imagen, han pasado más de 25 años, y usted sigue presente en mi vida personal como una imagen única y trascendental. Realmente, rabino, le agradezco el haber llegado a Venezuela y el habernos dado tanto. Eso es lo que yo tengo mi parte personal hacia usted. Bueno, ¿Ok? Ahora. Gracias, Dalia, pero vamos a hablar sobre ti. Dinos, ¿cómo llegaste tú a Israel? Mira, yo llegué en el año 77, la primera vez que vine a Israel. Llegué porque siempre, por supuesto, que teniendo una casa sionista, desde que yo tenía 10 años, recuerdo que yo siempre decía que el próximo año me voy a Israel, Shana Babi Ushalayim. Y se reían mis amigos de mí porque yo siempre decía que yo me iba y cada año terminaba llorando porque me despedía y nunca me iba, hasta el año 77, que yo tuve 18, y decidimos venirnos acá. Y mi integración fue fácil, primero por ser venezolana, y el venezolano se integra en todas partes fácil, es muy querido. Yo siempre me recuerdo que me preguntaban si yo tenía 3 chorros en la casa, uno de agua caliente, uno de agua fría y uno de petróleo. Y ese era el chiste, que cada vez que yo decía venezolana, esa era la primera pregunta que me hacía: ¿cuál es tu tercer, el chorro de él, el grifo? Y realmente fue muy fácil. Quise estudiar servicio social y no me dejaron porque no había hecho ejército. Y tenía que hacer un periodo primero de estudios en la universidad. Después de que no me aceptaron 2 veces por no haber hecho el ejército, porque aquí en esa época, el hacer, primero, hoy en día también, el que no hace ejército
hay muchos trabajos que se le cierran, especialmente viviendo la vida personal acá. Y entonces me decidí que, bueno, ok, vamos a estudiar turismo, y me fui por el otro lado, me fui a estudiar turismo, estaba feliz, después me casé, gracias a Dios la vida me permitió no trabajar, entonces me dediqué a ser madre, nació mi hijo mayor Allen, y cuando Allen tenía 2 años, decidimos que nos regresábamos a Venezuela a estar un rato con mis padres, y ahí estuve 7 años. ¿De dónde es tu esposo? Mi esposo es turco, él nació en Estambul, pero nos conocimos aquí en Israel. Él vino a los 13 años y su sorpresa fue en el 73 cuando él lo recibió la guerra de Yom Kippur. Realmente me regresé a Venezuela, estuve 7 años y cuando ya yo tuve 2 hijos más, me regresé a Israel. Tengo 3 hijos, 2 ¿Qué nacidos año te regresaste a Israel? en el año 94, teniendo a mi hijo pequeño de 1 año y medio. O sea que ya tienes ahora 25 años. Okay. Tengo una vida, he vivido más en Israel que en Venezuela. Hay a veces que me preguntan por personas y yo siempre me disculpo porque por no haber estado tantos años allá, muchas personas no me recuerdo. Pero mi integración aquí ha sido excelente. O sea, la gente me ha recibido muy bien, nos ha recibido perfecto. Israel ha cambiado muchísimo. Israel sionista, Israel política, Israel económica, Israel que nosotros tenemos como idea. Yo digo que a veces que mi papi está, si pudiera moverse, hubiera un terremoto por lo que se está viviendo y por lo que estamos teniendo. Pero Israel que yo vine era mucho más fácil para todos. En general, o sea, Israel es un país que recibe y está acostumbrado a recibir olim. Los recibe con brazos abiertos, pero Israel, como vengo diciendo, no es un país que abre las puertas directo y todo el mundo puede entrar y todo el mundo puede trabajar y todo el mundo puede hacer. Hoy en día sí, realmente se ha hecho más difícil. No sé qué más le gustaría saber y de qué Uno parte. tiene que ser creativo en Israel y tengo entendido que tú en lugar de trabajo social ni nada de eso, te dedicaste a cocina, tú llevaste la arepa a Israel, eres chef, no te gusta que te llamen chef, que otra cosa, pero eso es lo que realmente eres. Hiciste un puente un puente culinario entre Venezuela e Israel. Hice un puente culinario con Venezuela e Israel y con ciertos países, o sea, con la parte latina, porque generalmente, o sea, los olim venezolanos están viniendo ahora. Generalmente antes venían olim, generalmente o de Argentina, Uruguay, eso más bien del sur. Los chilenos, todo depende de la época política en la que venían los olim latinos. Ahora tenemos más latinos colombianos, brasileros. Los olim, los que inmigraron a Israel. Para Exactamente. nuestra audiencia que no habla hebreo. Ok. Ok, para los que vienen para Israel, o sea, los que ahorita hay mucho más latino de lo que había antes. Y traer la comida acá fue algo muy impresionante porque eso no existía. Existía un poco México y un poco Argentina, o sea, voy por los dos polos, como quien dice, uno arriba, uno abajo, pero el centro de Latinoamérica no existía y no se conocía. Y yo llegué a MasterChef, como quien dice, porque una chef que probó mi comida le gustó tanto y cuando le pidieron que aconsejara a alguien me aconsejó. Yo decía, no, yo no soy muy buena en cámaras. Entonces ella me dijo que no tenía otra, sino que tenía que enseñar lo que yo realmente sé hacer. Y de hecho, el éxito ha sido muy grande. La respuesta hacia la comida latina. Y poco a poco se van abriendo más. De hecho, ya se abrió una tienda latina aquí en Israel. Poco a poco estamos entrando más con nuestra cultura. Con nuestra cultura. Lo malo es que la corona ha movido un poco las cosas y ha paralizado como en todas partes del mundo. Pero realmente estamos en un auge en el sentido latino bastante grande. Y yo estoy orgullosa. Que la cocina israelí es muy avanzada, tienen chefs muy importantes que tienen renombre internacional y que hay restaurantes de primerísima. Así que introducir, creo que los sabores latinos amplía más el horizonte, el abanico de todo lo que es el aspecto culinario de Israel, que hoy en día es muy importante.
muy importante. Ahora, desde luego que la pandemia, el imprevisto fenomenal que en Venezuela decían por la lluvia, por lo que sea, esto paralizó todo el mundo. Pero creo que Israel respondió extraordinariamente bien a la pandemia. No quiero entrar en ese asunto. Y eso ya está en su fase casi terminal en Israel, al menos en algunas otras partes, y se está abriendo nuevamente los restaurantes, me imagino, ¿no? Exactamente, o sea, gracias a Dios, ayer fue el último día que la gente tenía que andar con máscaras en las calles, ya se puede ir por todas partes, en lugares cerrados también, menos en los hospitales o donde los médicos piden todavía llegar con las máscaras, pero ya en las escuelas y en todos los lugares cerrados se puede ir sin máscara. Es cierto, Israel tuvo la suerte por la cuestión médica que hay acá, que todos están asegurados. Ajá. Entonces, al estar todos asegurados, ha sido excelente porque a todos nos han vacunado. Ajá. Tú Hemos tenías un restaurante Totuma que tuviste que cerrar, tengo entendido, que tenía bastante éxito. ¿Vas a abrir un restaurante de nuevo? ¿Te vas a meter en ese? No, yo no pienso abrir restaurante. Trabajar en Israel es muy difícil. Realmente hay mucha burocracia, hay muchos impuestos que hay que pagar. La gente no le gusta trabajar. Y de hecho, en estos momentos, los restaurantes, hay muchos restaurantes que si bien abrían al mediodía, ahora solamente abren en las tardes, en las noches, o no abren los sábados, o abren en la mañana y no abren en la noche porque no hay trabajadores. O sea, no vamos a entrar en esto, pero como recibieron durante la corona, yo lo llamo, y que una premiación, o sea, que les daban plata porque no podían trabajar, la gente siguió sin trabajar y no hay quien llene los restaurantes, no hay cocineros, no hay mesoneros. Estamos en un problema que esperemos que pronto se resuelva y todo el mundo está así jalándose los pelos porque no se puede trabajar. Mira, eso ocurre no tan solo en Israel, ocurre en Estados Unidos, que debido a la pandemia, la gente que tiene pocos recursos, y te voy a dar un dato de los Estados Unidos, el país más rico del mundo. A eso leí, creo que hace 2 años, que si una familia necesita $450 en efectivo, el 47%, algo por el estilo, de los americanos no tiene. Eso no quiere decir que no posee esa suma de dinero, tiene casa, puede tener automóvil, pero en efectivo no lo tiene. Entonces la gente no tenía ningún colchón, como decimos, para acostarse cuando vino la pandemia, y el gobierno intervino, como lo hizo muy bien, pero la gente se acostumbró. Entonces, ¿para qué trabajar? Incluso dicen de que hay gente que recibía más en ayuda de lo que ganaba antes trabajando. Entonces, ¿para qué volver a trabajar? Pero ¿Para yo qué creo volver? que todo va a regresar a la normalidad. Bueno, una nueva normalidad, pero Aquí no. va a volver todo a estar lo que era anteriormente. Aquí, no, aquí vamos a volver a lo que era. Aquí el Así. israelí aprovecha cualquier momento. El único problema que yo digo, el único, nosotros como clientes, wow, nosotros queremos solamente que nos abran todo. Ajá. Queremos el israelí y las personas realmente por algo dicen que Tel Aviv es la ciudad que nunca duerme. Ajá. Como la, Dime, ¿tienes algún plan para el futuro, ya que dices que el restaurante no vas a abrir porque es muy difícil hacerlo? ¿Vas a hacer algo en el mundo de culinario de nuevo? yo sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que lo que yo quiero hacer, lo quiero hacer desde la casa Ajá. y es empezar a hacer de, ¿cómo se dice? Eh, comidas por grupos, más bien enseñar y dar clases. Catering, catering, Es algo. una especie de catering, sí, pero que vengan a la casa o en lugares cerrados donde uno pueda ofrecer su enseñanza. Quiero enseñar, o sea, más bien quiero enseñarle a todo el mundo lo que tantos años he aprendido, quiero pasarlo, quiero seguir, quiero realmente dedicarme a enseñar y a que la gente entienda lo que es nuestra gastronomía. Y no Ok, solo la dame venezolana. un secreto. ¿Cómo hago una arepa buena? ¿Cuál es el secreto para hacer una arepa buena? ¿Hay algún ingrediente? ¿Tengo que freír? Yo que sé, amasar bien. ¿Cuál es el? Mire, Rabino, yo le voy a decir una cosa. Yo siempre digo que cocinar es muy fácil. Lo importante es que el ingrediente sea fresco y de buena calidad.
Lo demás es echar sal y pimienta y un poquito de aceite. Lo demás es así como yo siempre digo que hay que ser como Campanita de Peter Pan y agarrar todo y hacer como si estuviera echando magia. El amor, que es las manos de uno, que hace y con eso uno hace todo del corazón. Ese es el mejor ingrediente. Para una buena arepa, yo no sé, como dicen todos, agua, aceite, sal. That's Y it. necesitas Es lo harina bueno. pan también, ¿no? Por Harina supuesto que pan. pan, o sea, sin harina pan no podemos. Sí. Es la única O forma. sea, tú me estás diciendo que en la cocina lo más importante es la frescura, la calidad de los ingredientes que tú pones en la olla o donde sea, Y el amor. y el amor. Ajá. Yo creo que el amor es el que Hay gana que hacer en un todo. rezo antes de cocinar. Antes de comer hay que hacer un rezo, hay que hacer un rezo antes de cocinar también. Ajá. Hay que Uno tiene ofrecer en el que- momento. Y exactamente, uno ofrece, así como uno ofrece a Dios, uno lo ofrece a las personas que lo comen, y ya cuando uno come, uno es feliz. Yo creo que la felicidad comienza con lo que uno pueda dar del corazón. Eso es lo más importante para mí. Bueno, está bien, mira, tú tienes algo de poeta ahí también, no es tan solo Ilan, sino tú No es también. Ilan, yo creo que hay muchas cosas de Walter que nadie conoció. Y Walter era una persona sumamente, sumamente humana. Habrá sido una persona dura, una persona con carácter, pero ha sido una persona que la base que yo tengo de enseñanza humana y hacia el ser humano lo tengo de él. Él fue una gran persona. Mira, él Y no transmitía exactamente eso. Él transmitía certeza, voluntad, decisión. Él tenía un camino y no se desviaba de él. Era terco en ese sentido. O sea, sabía lo que quería conseguir y conducía a la gente. Pero tú dices de que era blando por dentro, como el cactus, la fruta que de Israel, por fuera muy dura, pero por dentro. Bueno, en el seno de la familia lo conocían desde luego de otro punto de vista. mire, no es solamente el ser de la familia. Yo le voy a decir, hay muchas cosas que yo de Walter no conozco y hablo de Walter como un personaje en estos momentos. Hay muchas cosas y ando indagando y ando preguntando y ando diciendo, por favor, pues si usted me pregunta a mí qué hizo Walter, yo le voy a decir, no sé, dónde nació, sé que nació en Viena, sé que tuvo su vida, fue un gran político, pero no sé mucho, porque mi papá tenía como que doble vida o tenía algo que yo no lo conozco. Y nunca tuve tiempo la oportunidad de preguntarle porque no se podía preguntar. Ahora yo no entiendo por qué. Entonces, lo que él me dejó a mí fue así como que la parte de que no puedes preguntar, pero aparte de todo, nunca te olvides que hay un ser humano delante tuyo. Entonces, hay algo muy bello dentro de eso. Eso es lo que yo tengo de él. Bueno, yo estoy resumiendo de lo que me estás diciendo, es que en Israel las cosas no es fácil, pero por otro lado, uno tiene que hacer las cosas con corazón, con ingredientes sanos y buenos, y si eres persistente de alguna manera, tú vas a Logras lo que abrir camino quieres. en Israel. Exactamente. Logras lo que quieres. Acá se puede hacer lo que uno quiera con... realmente es... las bases las hay y la gente la recibe uno muy bien. Realmente, bueno, vuelvo y digo, o sea, a lo mejor hablo distinto quizás que otras personas, pero yo veo cómo trabajan los muchachos, trabajan duro. Tengo mis 3 hijos, todos trabajan de 12 a 14 horas diarias. O sea, para poder sobrevivir bien y vivir bien y para poder uno tiene que trabajar acá. Uno no puede decir, yo vengo y el Asocnut me va a dar, o este me va a aportar, o aquel. Uno tiene que venir con ganas de echarle para adelante. Como hoy el mundo, yo creo que el mundo está igual en todas partes. Totalmente de acuerdo, solo que en otros lugares, aunque trabajes más, no llegas a ninguna parte. Tú sabes, en la Venezuela, donde tú naciste hoy en día, el sueldo es $1, $2, $3 mensuales. Mensuales. Y, o sea, para conseguir, yo qué sé, un automóvil tendrías que trabajar 1000 años y yo no sé cuántos años para, sin comer. Bueno, no sé cómo se come con $1 o $3 mensuales de todas maneras. Muy difícil. Así que una sociedad que por lo menos permite que como hay otra... Mira, Dalia, no puedo desaprovechar el momento histórico. Hoy es el 16 de junio. Hoy es martes. El domingo, creo que fue, se instauró
un nuevo gobierno en Israel, un gobierno un poquito raro, ¿no? Donde confluyen diferentes factores, diferentes ideologías. Por un lado, extraordinario, cómo es que se puede reunir a todo ello. Por otro lado, muchos piensan, bueno, ¿cómo va a sobrevivir cuando seguramente va a haber encuentros internos? ¿Estás contenta con el nuevo gobierno en Israel? Yo sí, yo estoy muy contenta porque me parece que el cambio siempre es bueno. Yo creo que una persona no puede quedarse en un gobierno durante tantos años. Ajá. Antes que nada, yo no lo llamo personal, no le pongo nombre. Digo, un gobierno no puede estar durante tantos años. Ahora, igual como el mundo ha cambiado, si nosotros en alguna época fuimos más izquierdistas, izquierdistas más izquierdistas, o fuimos más centrales o más derechistas, yo creo que el mundo está cambiando. Por ejemplo, en Israel, la gente quiere algo más global. El mundo se ha convertido en algo global. Algo Una aldea, aldea. Todo el mundo, en el una mundo es aldea. una gran aldea, estamos intercomunicados. Yo no sé Como lo si, estamos haciendo nosotros en este momento, desde miles de pero kilómetros por, estamos por hablando. eso es que yo digo que no es aldea, la aldea es cerca, es el state, cuando me No, dicen pero dice que el universo se ha vuelto en una aldea, una porque aldea. todos nos, esa es la Okay. idea. Y esa es la idea. O sea, yo creo que tenemos que darnos las manos todos, los que no pensamos igual, los que pensamos igual, para que podamos llegar al intermedio. O sea, hay que llegar, hay que hacer cambios muy grandes. Hay que hacer cambios muy grandes en el país en todos los sentidos. Y especialmente tiene que haber un poquito más de respeto, un poquito más de amor y un poquito más de recibir al que no es igual a nosotros. Y eso es muy, muy importante porque por eso digo, podemos comunicarnos ahora por internet, podemos de repente hablar con alguien en China, en alguien con India, y todos tenemos mentalidades totalmente distintas. Pero si tenemos un hilo común, podemos hacer que nuestro trabajo sea bueno. Y por eso estoy muy contenta. Además, que más que 9 mujeres dentro del gobierno son ministros. Entre los 28, 9, qué orgullo para la mujer. Y con puestos bien fuertes, como quien dice, con los pantalones bien puestos, con una falda más bien, unos tacones. No, mentira, yo no creo en eso, yo no creo en falda ni en pantalones, yo creo en el ser humano. Pero por eso digo 9 mujeres, eso es importantísimo, es la primera vez que pasa algo así. Hay un homosexual, o sea, hay de todo. Hay de todo. De repente hay uno con kipá que no es ultra ortodoxo, que puede hacer un cambio. Es la primera vez que tenemos un primer ministro, ¿ok? Que es derechista, pero que también le da un poquito para el medio, como quien diría. Realmente yo creo que el cambio debe, ojalá, 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 y esto se dé para bien. Necesitamos un cambio y necesitamos agarrarnos de la mano un poquito más. Bueno, yo creo que va a depender mucho del apoyo que va a recibir de la sociedad y que grupos con ideologías diferentes no empiecen a socavar al gobierno, criticarlo sin razón. Pero bueno, como dices tú, cambio, vino tiempo de mira, yo estoy fuera de Israel, así que no quiero opinar sobre eso, pero me alegra escuchar de que sientes de que un cambio es bueno y de que hay variedad y la mujer ocupando un puesto muy importante, o sea, porque no todos creemos en que aunque somos diferentes el hombre y la mujer, pero ante la ley debemos ser igual, debemos tener derechos iguales, etcétera. Dios creó un hombre y una mujer, claro, sin duda alguna. Así que, ¿cómo ves el futuro? ¿Tú le ves a este gobierno entonces larga duración o qué? Yo le quiero decir una cosa, algo muy importante. Ayer supuestamente era el Día de la Bandera, que lo Ajá. habían pasado del jueves al martes. Es un juego político. Yo no voy a entrar en política, pero son juegos políticos de cosas pequeñas que hay por estos lados. Y se pasó relativamente en paz. O sea, porque se esperaba que iban a haber bombardeos desde Gaza, se esperaba que iba a ser peor. Entonces sí hubo incendios. No tiene que haber incendios en la zona, en la franja de Gaza. Pero, wow, pudimos dormir tranquilos y levantarnos y decir, hay un nuevo día. Nosotros tenemos muchos tiempos que nos levantamos todos los días con un problema. Ajá. Todos los días lo primero que uno hace es agarrar y ver las noticias, porque tienes que saber que y uno vive mucho en ansiedad, y yo creo que especialmente en la franja de Gaza viven con muchísima ansiedad. O sea, yo no sé si hay algún país del mundo que aceptaría
que los bombardeen o que les pongan balones de gas con bombas y les incendien las zonas y el trabajo tan grande que ellos hacen y se queden callados. Yo creo en el diálogo, creo que, y espero, o sea, por lo que le estaba diciendo, perdón, y no pasó nada más de lo que tenía que pasar y se esperaba que iba a haber otra vez iba a empezar la guerra y ya todos estábamos así y gracias a Dios no pasó. O sea, yo creo que es un buen comienzo. Hay que ver, como dice usted, los grupos extremistas lo van a ver grupos del Likud, lo va a haber problemas, van a querer tumbar el gobierno, lo vamos a hacer, pero en el momento en que demostramos que hay cierta fuerza y que hay cierta, o sea, estamos divididos en dos. No es que hay una sola, o sea, un grupo que dice que es grande y que está totalmente a favor de esto, no, estamos divididos. Y al estar divididos hay que ver cómo encontramos y cómo podemos hacer para seguir adelante. Y estoy segura que lo vamos a hacer. Siempre lo hemos podido hacer y yo creo que vamos a seguir más todavía. Sabes, Dalia, mencionas algo y yo siempre lo he sentido cuando estoy en Israel y fuera de Israel. Yo sé de que hay mucha tensión en Israel debido a todas las guerras que hubo y que hay países que quieren sacarlos del mapa como Irán, desde luego. Así que uno vive con cierta tensión y un gobierno amplio a lo mejor le va a dar algo de sosiego a la sociedad israelí, un poquito de descanso. Como dices tú, no tener que despertarte cada mañana viendo cuál es el último evento que me va a afectar la vida, un poquito de descanso. Mira, Dalia, ha sido un gran placer conversar contigo. Te deseo todo el éxito en cualquier cosa que vas a emprender en el futuro. Yo estoy seguro que vas a tener éxito por dos razones. Como tú bien lo dices, una cosa es corazón, ingredientes sanos. Bueno, tú eres muy sana moralmente, espiritualmente, y cualquier cosa que vas a hacer, yo estoy seguro que vas a tener éxito con el apoyo de tus hijos, de tu familia, y sobre todo te va a llenar muchísimo. Me alegra muchísimo que eventualmente hayas llegado a Israel, porque sé que toda tu familia estaba íntimamente ligada con Israel. Así que desde lejos, mis mejores deseos para ti y desde luego para Israel, y ojalá que paz y tranquilidad siempre esté con Israel. Muchísimas gracias, Dalia. Rabino, fue un gusto verlo y realmente le doy un abrazo así de esos bien apupuchados, como decimos en Venezuela. Igualmente, Dalia. Ok, muchos saludos por su casa, a su familia, los quiero mucho. Ok, muchísimas gracias. Shalom. Ya, Todo lo shalom. mejor para ti. Igual Bye. para ustedes. Salud.